Hablemos de capas. ¿Cómo trabaja Archicad con las capas? Bueno, pues cuando estamos construyendo el modelo, ordenamos todos esos elementos de construcción e incluso los objetos y los elementos 2D, los ordenamos en capas para poder tener un control sobre su edición. ¿Qué control podemos tener sobre las capas? Si entramos en el menú de documento, capas, aquí tenemos acceso a la ventana de definición de las capas, a un comando rápido para ver todas las capas a la vez, y extras de capas donde están los comandos rápidos de edición de capas. También lo tenemos a través de unos comandos que colocamos en su día en esta paleta personalizada. Aquí tendríamos el acceso a la ventana de definición, ver todas las capas de una vez y comandos de edición de capas. Si entramos en la ventana de definición, tenemos a la derecha la lista de todas las capas disponibles en el programa. Esta lista de capas tiene a la izquierda una serie de iconos que iremos viendo qué quieren decir. El primero de ellos es un candado que indica si una capa está activada o está desactivada, es decir, si podemos intervenir sobre ella o no. Bloquear capas o desbloquear la capa. Ahora mismo están desbloqueadas todas las capas. Si pincho cualquiera de ellas, esta capa quedará bloqueada. La estoy viendo, pero no puedo intervenir sobre ningún elemento de esa capa. A la derecha tenemos la forma de ver o ocultar las capas. Ahora mismo están todas a la vista, y si pinchamos en ese icono, ocultaremos las capas que estamos pinchando. Decir que la capa Archicad es la única que no podemos bloquear, ni ocultar, ni hacer alámbrica. Es una capa fija que podemos utilizar, pero sabiendo que ninguno de sus elementos se puede bloquear, se puede ocultar o se puede hacer transparente. Hablando de transparencia, el icono que tenemos a la derecha del ojo nos indica si la capa está opaca, es decir, vemos todos sus materiales, o está transparente. De esta forma, en alámbrica haremos que esa capa sea transparente. Esta es una utilidad bastante interesante, ya veremos. A la derecha tenemos lo que llamamos la jerarquía de capa. Ahora mismo están todas en la misma jerarquía, quiere decir que cualquier elemento de construcción, si está en la misma jerarquía, por ejemplo, unos muros, sus tramas se unirán fácilmente si tienen la misma designación. Sin embargo, si están en jerarquías diferentes, por ejemplo, pincharíamos aquí y pondríamos 2, esta capa, por tener una jerarquía distinta, no se enlazarían sus tramas de una forma natural. Vamos a volver a ponerla y luego veremos un ejemplo. A la derecha tenemos el nombre de la capa y a la izquierda, en extensión, podemos hacer un filtrado de extensiones. Veremos cómo. Si ponemos, por ejemplo, a unas cuantas, ponemos una extensión de 1 y ahora le decimos que nos muestre un filtro por extensiones, solamente nos va a enseñar las capas que hemos filtrado con la extensión número 1. Vamos a volver a ponerla en 0. Y que nos muestre todas las capas. Bien, hemos visto que hemos puesto 0. Bueno, habría que anular mejor el 0, porque el 0 también lo considera como una extensión. Ahora sí, nos muestra todas las capas y están todas las capas en la misma extensión, es decir, ahora mismo no hay ninguna definida. Podemos en cualquier momento crear una nueva capa, daríamos un nombre, por ejemplo, prueba. Vamos a ponerla en mayúscula. Esto es un consejo, porque si la ponemos en mayúscula, de un vistazo rápido
podemos identificar la capa que hemos creado nueva. ¿Veis? Las únicas capas que están en mayúscula en Archicad son las que pertenecen a las instalaciones MEP, las que están aquí. MEP, pero su nombre después está en minúscula. Sin embargo, si escribimos en mayúscula nuestras capas, las vemos muy rápidamente. Podemos seleccionar una capa, la que acabamos de crear, y borrar sin que afecte al resto. Podemos tener un control de capas, de todas las capas desde aquí, si seleccionamos todas. Ahora podríamos bloquear si quisiéramos todas ellas. Ya vemos que la de Archicad no se bloquea. Podemos desbloquearlas nuevamente. Podemos esconderlas. Igualmente vemos que Archicad no se esconde. Podemos mostrarlas. Y podemos deseleccionar todo también. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que llamamos las combinaciones de capas. Una combinación de capas es un conjunto de capas vistas, ocultas, bloqueadas y desbloqueadas que definen una combinación. Por ejemplo, cualquiera de ellas que toquemos, ahora estamos haciendo que el programa nos bloquee determinadas capas, nos esconda otras y nos deje a la vista otras. Esto es lo que llamamos una combinación de capas y es bastante simple de realizar. Por ejemplo, vamos a partir de una selección de todas en la que queremos desbloquear todas las capas y queremos mostrar todas las capas. ¿De acuerdo? Si deseleccionamos todo ahora, todas las capas están activas. Vamos, por ejemplo, a ocultar todas las capas. Seleccionamos todo. Queremos esconder todas las capas. Vamos a deseleccionarlo. Y ahora queremos mostrar la capa de estructura muros, por ejemplo. La capa de estructura forjados. La capa de interior particiones, por ejemplo, y la capa de mobiliario. Supongamos que eso en cuanto a elementos de construcción, y queremos además activar la capa de zonas, y con eso podría servirnos como ejemplo. Bien, a esta combinación de capas la voy a asignar una combinación con un nombre nuevo que le voy a llamar distribución. Distribución. Ok. Quiere decir que cuando yo quiera ver en mi modelo exclusivamente los elementos de construcción, los mobiliarios y las zonas, que le he llamado distribución, simplemente con llamar a esa combinación sería suficiente para verlo. Si por ejemplo estuviese en esa capa, en esa combinación de capas, perdón, tendría a la vista y con esas características todo lo que tengo aquí. Si quisiera ir rápidamente a la combinación de distribución, ya me llevaría. Al darle OK, se actualizaría inmediatamente. Vamos a ver en un ejemplo ya hecho qué quiere decir esto. Por ejemplo, en este modelo ya terminado, si vemos sus capas, aquí tengo lo mismo que hemos visto antes, una serie de capas, un listado con unas capas que se han creado nuevas, otras existentes, y hay unas combinaciones de capas predeterminadas en el programa que son todas estas, y todas estas las hemos creado. Fijaros que ahora mismo estamos en la combinación de capas de distribución y tenemos esta visualización de elementos. Los elementos de construcción a la vista, pero también hay unas zonas, unidad modelo zonas, hay un mobiliario, interior mobiliario, y vamos a ver si cambiamos esa configuración y decimos que queremos ver ahora una combinación que es de cotas. ¿Vale? En esta combinación de cotas han desaparecido las zonas y han desaparecido el mobiliario. Si lo vemos en la ventana de definición, fijámonos en las capas que están vistas y las no vistas. Vemos que hay capas ocultas, entre ellas el interior mobiliario está oculto, también está oculto entre otras.
la capa de zonas. Bueno, pues de esta forma podemos tener un control bastante rápido sobre los elementos y las capas en las que están, si queremos verlo o no verlo, o bloquearlas o desbloquearlas. Esto mismo lo podemos hacer en 3D. Vamos, por ejemplo, a ver en 3D la estructura y estamos, fijémonos en la combinación de capas de estructura. Si en este momento, en esta ventana 3D, quisiéramos ver la arquitectura general, es decir, todo el edificio, se me muestran todas las capas para poder ver todas las capas en las que se ha construido el edificio. Si queremos volver a la estructura, simplemente con pinchar en su ventana de combinación de capas sería suficiente. Incluso podríamos hacer una con el modelo completo y aquí lo tendríamos. De tal forma que es bastante sencillo el trabajo con esas combinaciones de capas. Vamos a ver ahora cómo podemos evitar las intersecciones de elementos de construcción, por ejemplo muros, utilizando la jerarquía de capas. Voy a construir un muro muy simple al cual le puedo dar efectivamente esa trama, esa estructura. Voy a darle un grosor importante para que lo veamos fácilmente y tendríamos un muro. Activamos las líneas guía para hacerlo horizontal, por ejemplo así. Si ahora hacemos otro muro igual que este, por ejemplo este, vemos que la unión de los dos muros lo he hecho de forma limpia porque las tramas son iguales. Podríamos hacer que esas tramas no se mezclaran. Vamos a ver cómo. Nos fijamos en qué capa se encuentran estos muros. Tanto este como este está en la capa estructura muros. Bien, vamos a colocar uno de ellos en otra capa, por ejemplo acabado muros. Vamos a decirle que active la capa porque estaba oculta, ¿de acuerdo? Acabado muros, estructura muros. Si entramos en la ventana de definición de las capas, acabado muros, tenemos la jerarquía de 1, estructura muros, jerarquía 1. Por ejemplo, si a esta le damos jerarquía de 2 y OK, ya no se mezclan las capas. Si queremos que prevalezca uno sobre el otro, es una cuestión de visualización, de traer al frente. Por ejemplo, si quiero que este esté por delante, pinchamos con el botón secundario en un espacio vacío, paleta flotante, orden de visualización, traer al frente.